Hola, mis estimados estudiantes, espero que todo vaya bien. Con un cambio de look, ¿verdad? Un poco, por las prisas, los fríos. Bueno, está bien. Es un poco el cambio de look. ¿No? Pues por la bienvenida de nuestra nueva presidenta, ¿no? Entonces, eso merita que uno se renueve, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a platicar un poco el día de hoy sobre los códices. Ya sé que estamos hasta acá, ya decir, no, ya de los códices estoy hasta... No, yo sé que de alguna manera he insistido mucho en la introducción de los códices como parte de la historiografía mexicana, pero esto obedece justo a la convicción, ¿no? Y diría Hume, a la intuición que tengo de que justo son fuentes históricas, ¿no? Registros de la memoria, no solo de los pueblos, sino aquí asumo, aquí me veo muy nacionalista, eh, es parte del registro de una memoria que se ha mantenido marginada, ¿no? O sea, al margen de estas grandes historiografías nacionalistas, patriotas, e incluso en el discurso de la matria y de todas estas, ¿no? Como revisión desde la parte de género, mmm, siguen quedando al margen, ¿no? Entonces, a manera de introducción y por qué insisto tanto, es que yo creo que darle un giro a la narrativa de nuestra historia nacional, considerando a los códices como fuentes fidedignas de la historia, como fuentes no solo del estudio social y no solo vistos como una fuente antropológica, es decir, no como una guía meramente, estoy exagerando, claro, no vistos como una guía de museo vivo, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces observamos, ¿no? Las personas que estudian códices, no todos, pero un gran número, quieren ver quieren cotejar el códice con los pueblos que ellos llaman o que llamamos de manera simplona, ¿verdad? Originarios, y lo que quieren es encontrar elementos del códice en estas regiones, en estas geografías, y mientras más anticuadas, mientras más conservadas se encuentran, pues de alguna manera creen que cumplen el cometido. Es decir, muchas veces lo que queremos ver en los códices, sobre todo cuando estudiamos su relación con los pueblos actuales, lo que queremos ver es justo estas estructuras, tanto materiales como esta cultura, ¿no? Como todos estos elementos culturales, lo más próximo o sí, lo más próximo a a lo colonial, incluso a lo mesoamericano, ¿no? Aplaudimos que no cambien, ¿no? Claro, lo vemos desde nuestras posiciones privilegiadas, ¿no? Entonces, me parece que la lectura de clasificar a los códices como meras fuentes de nuestro pensamiento de colección, ¿no? Muy decimonónico, pues ha ido en detrimento, bueno, no ha resuelto, ¿no? Nada en este sentido. Y más bien lo único que ha generado es poner el foco en un objeto que es valioso, no solo en términos históricos, es valioso en términos de arte, ¿no? De mercado de arte. Entonces, en esta oposición, ¿no? Un poco radical, yo a veces me siento que le hago demasiado caso, ¿verdad? A las críticas nietzscheanas, pero siento que justo esta revaloración moderna de los códices tiene pues o sea, es una navaja de dos filos, ¿no? Por un lado, eh, sí, el rescatarlos, el tratar de asumirlos, de protegerlos, de estudiarlos, ¿no? Pero por el otro lado también los convierte como en objeto del deseo, ¿no? En este objeto del deseo del mercado, los introduce, de hecho, en la lógica del mercado y terminan valorándose a partir de supuestos mercantiles, ¿no? O sea, vamos, como si estuvieran un precio, ¿no? Los códices, mientras más auténticos, más en términos económicos valen un poco más o valen más, y eso amerita
que un grupo de investigadores, como el que acaban de encontrar y del que he hablado ya dos videos, que acaban de encontrar en Iztapalapa, dediquen toda su trayectoria, por lo menos actual, a estudiarlos, ¿no? Pero, y ahí viene mi crítica, justo en este doble sentido de la navaja, los cientos, si no es que miles de expresiones gráficas, a las que también podemos llamar códices y que son auténticamente de manos indígenas, de manufactura indígena, están abandonados ahí en los archivos y no tienen este valor estético, ¿no? Que amerita que uno, dos o tres o cinco, un grupo de investigadores los estén estudiando, porque justo, pues seguimos esa lógica, ¿no? De mientras más valor estético o mercantil tenga el códice, pues amerita que se le invierta esa lana, ¿no? Entonces, yo creo que el rescatarlos como una fuente histórica, como parte del registro de la memoria, nos obliga a dos cosas, ¿no? Y van a decir que ya soy muy hegeliano, que estoy duro y duro con lo dialéctico, las dos, ¿no? Uno, otro, ¿no? No, pero la realidad, perdón, es que justo me parece que los códices pueden darnos esta posibilidad de no solo encauzar, ¿no? Esta historiografía nacionalista, o sea, ¿no? Como cambiar el cauce, sino que además en ese cambio, en ese giro, ¿no? Del revisionismo historiográfico, podemos sumar todas estas, no solo son voces, son participaciones en la vida en la vida, en la vida de lo que en un futuro será México, ¿no? Y sus voces no coinciden. Y es que esta es la parte que no logro a veces transmitirles. Esa es la parte más importante. O sea, es que sus memorias no coinciden con la historiografía o con la memoria nacionalista. Es que ese es el problema real. O sea, al no coincidir, nos invitan justo a hacer lo contrario a la historia oficial, a memorizarla sin crítica alguna, ¿no? Nos invitan a cuestionar la memoria oficial, nos invitan a cambiar esos discursos generalizados, institucionalizados, repetitivos, acríticos, a sin crítica, ¿no? Nos invitan a replantearnos los procesos que se generan, que se asumen como hitos de nuestra historia oficial. La Revolución Mexicana, la independencia, la propia colonización. Y yo lo dije en el video pasado y lo reitero, incluso la propia idea de la conquista y la leyenda negra de que somos víctimas de un poderoso imperio español, que ya no voy a hablar mal de eso, más de eso, perdón. O sea, lo ponen en cuestionamiento, el mismo proceso de conquista que nos han metido de manera reiterada durante 2 siglos, que fue tremendo, que fue terrible, que trajo todo lo malo, que Mesoamérica era casi casi el paraíso donde se perdió Adán y Eva, o sea, ¿no? Y de pronto las fuentes, justo estas fuentes, sobre todo las coloniales, ¿no? Que reinterpretan su pasado desde la manufactura y desde la ideología y las mentalidades de los pueblos indígenas, pues nos dicen que la conquista como la pensamos, pues no, o sea, no fue así. Bueno, desde su versión. Y yo digo, y si hay muchas más versiones que indican que la dichosa conquista en realidad no fue una conquista, híjole, me parece que sí nos invitan a cuestionarnos seriamente como historiadores qué valor tienen estas fuentes, estos registros de la memoria como fuentes históricas, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que los demos por sentado que son una verdad absoluta, claro que no, eso sería terrible, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, pues plantearse esa posibilidad, ¿no? De, bueno, ¿qué puedo cuestionar? Porque, ¿no? Bueno, si hay 3, 4, 5, 10 personas interesadas en un códice que valió 9,5 millones del erario público y que seguramente por ahí hubo tranzas y de corrupción y quejas y ¿no? Bueno, pues hagamos todo lo contrario a lo que no quieren hacer estos investigadores del INAH y de la UNAM, o sea, hagamos todo lo contrario, investiguemos y demos voz a estas fuentes que han sido marginadas, ¿no? Y que sobre todo son los códices coloniales, no tanto los auténticos de los cuales voy a dar un repaso rápidamente, sino estos códices como un lenguaje visual, y bien lo marca nuestro primer autor,
que de alguna manera sí fueron o intentaron, construyeron una memoria propia y han sido marginados por muchas razones. Una es que contradicen incluso la historia nacional o nacionalista o de corte patriota. Y dos, porque la forma en la que hemos construido la idea del México es absolutamente marginal a las voces donde se han preservado creencias y valores que no coinciden con el cristianismo, incluso con la materialidad moderna, ¿no? O sea, estos pueblos donde todavía creen en entidades metafísicas, estos pueblos donde todavía se sienten gobernados de manera divina por ciertas entidades como el agua, el sol, la tierra, las cuevas, la lluvia. O sea, no solo los marginamos socialmente, epistémicamente, ¿no? O sea, en cuestiones epistémicas, nosotros siempre decimos, ¿no? Bueno, la academia no acepta este tipo de voces. O sea, seamos honestos, ¿no? Nos encanta estudiarlos antropológicamente, nos fascina marcar una barrera cultural en esta observación de las comunidades como si todo el tiempo necesitaran traducción, ¿no? O sea, como si, como si necesitaran que las introdujéramos a nuestra sociedad homogénea, ¿no? Pero quizá, y esto lo digo de una manera esperanzadora, los códices coloniales, incluso los códices modernos, porque los hay, nos muestren que que esta introducción de sus sociedades, de sus costumbres a nuestro parámetro de estudio, a nuestros libros, a nuestros panfletos, perdón, artículos académicos, discúlpenme, eh, no, o sea, no es necesario. Quizá lo que tenemos que aprender es cómo ellos han tenido la posibilidad de reinventar su identidad para enfrentar situaciones sumamente complicadas, ¿no? La conquista quizá, ¿no? En estas fuentes, por ejemplo, estoy pensando en el Códice de Huejotzingo, ¿no? La conquista quizá no fue el episodio eh, al que más, con el que lidiaron de una manera profunda. Quizá con lo que lidiaron profundamente fue con las reformas borbónicas del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Y de pronto dices, para ellos hay una continuidad y un fortalecimiento justo, ¿no? En el siglo XVI, cuando pelean con sus aliados, pero lo que de verdad enfrentaron con una, digamos, con un temor de cambio incluso de arrebato de tierras fue en la reforma borbónica. Sí, sí, sí me explico. O sea, para ellos la conquista, ¿no? Fue un episodio de guerra donde se aliaron con un grupo de guerreros más poderosos, pero vamos, no significó más que un cambio y una asimilación de otras culturas que ya venían haciendo desde hace siglos. Es que también es eso. O sea, el cambio, las peregrinaciones estos grupos nahuas de la región norte hacia el centro trajeron una infinidad de cambios culturales profundos en la zona en la zona central de México, bueno, lo que hoy es México, ¿no? Entonces, o sea, asimilar culturas nuevas, dioses nuevos, ropa nueva, gobiernos nuevos, no era algo nuevo, o sea, no era algo completamente novedoso para las culturas mesoamericanas, era algo común. De hecho, había tantas migraciones que era común asimilarse a otras culturas, ¿no? Sobre todo cuando estas eran hegemónicas, ¿no? O sea, vamos, este mito, porque ya lo voy a decir, o sea, el mito que hemos creado en torno a la conquista y la fascinación, porque además nos encantan las historias bélicas, es que también es el otro, o sea, nos fascinan las historias bélicas, ¿no? Entonces, así conquista y nos fascina ver al caballero con su armadura, su caballo, que eso es parte de lo que nos ha metido, ¿no? La historiografía, sobre todo inglesa. O sea, que si no vemos reyes, reinas, castillos, princesas, no nos gusta imaginar el pasado. Entonces, no, creo que hasta dragones y queremos ver ahí a Quetzalcóatl como un dragón, y, o sea, terrible, ¿no? Tan, estamos tan
diría el maestro León Portilla, tan contaminados de la cultura occidental que si no trasladamos estos valores a imaginar los escenarios de la conquista, no nos sabe, ¿no? Entonces, nos fascina ponernos del lado de los pobres mesoamericanos en resistencia, ¿no? Ya saben. Y entonces creemos que nos han enseñado y seguimos replicando que la conquista cambió para siempre Mesoamérica, que a partir de entonces todo fue diferente, si no es que malo, terrible, oscuro, pídanos perdón, malditos españoles cochinos, ¿no? O sea, más o menos por ahí un poco va el discurso. Y de pronto te encuentras no uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20 fuentes, 100 fuentes, ¿no? Que asimilan la conquista como un proceso más en su historia y que dicen, solo si nos aliábamos teníamos más poder, si no nos aliábamos, pues seguramente nos iba nada en la torre, nos aliamos, nos fue mejor, ¿no? Tuvimos más reconocimiento, incluso con el cambio de la evangelización, incluso con el cambio de la, ¿no? De las relaciones diplomáticas, porque nunca las tuvimos con los mexicas, con Moctezuma, porque además Moctezuma era terrible, ¿no? Todo, ¿no? O sea, las fuentes en general hablan de un personaje sumamente belicoso, ¿no? Ambicioso, etcétera. Les fue mejor negociando con intérpretes, sobre todo de la iglesia, negociando con la corona. Les fue mucho mejor. Tlaxcala es el ejemplo absoluto, ¿no? Bueno, pero también Huejotzingo, pero también algunas regiones de Michoacán, o sea, algunas regiones mayas incluso también, ¿no? Y en Oaxaca hubo pueblos que sufrieron, no la conquista española, le sufrieron las conquistas nahuas del siglo XVI. Entonces, o sea, ¿cómo? Sí. Entonces, yo creo que la importancia de los códices radica justo en que son fuentes, registros de la memoria que tenemos que lograr desarrollar una metodología de estudio que nos permita reescribir la historia, por lo menos la historia que enseñamos, si no quieren llamarle nacionalista, por lo menos la historia que enseñamos, que es la historia del pasado de lo mexicano como identidad, si no quieren asumir como esta idea de hegemonía cultural, y darle voces a estos, o sea, enseñarle a los jóvenes, a los niños, que hay mucho más que Hidalgo y que hay mucho más que José Ortiz de Domínguez y que la independencia no se reduce a dos personajes con una trayectoria absolutamente criolla, con valores absolutamente criollos pro-occidentales. Tenemos que enseñarles que en ese periodo también había otras personas viviendo en este territorio que tenían otras ideas y otros proyectos que no necesariamente eran bélicos, ¿no? Y que su relación con la corona no estaba echada a la tierra, al contrario, ¿no? Tenían una buena y estrecha relación con la corona. Y que esas personas, o en esos pueblos, hoy los conocemos como indígenas, pues no eran pobres, estaban perfectamente beneficiados, ¿no? O sea, es una invitación, ¿no? Claro que habrá personas que digan, profe, a mí me chocan estas cosas, no le entiendo nada, no sé más un lenguaje visual, no sé más historiografía, me gusta, ¿no? Estudiar lo escrito, me gusta lo que entiendo, porque ni siquiera me gusta hacer como la interpretación de la caligrafía colonial, y me gusta pensar que todo es bondadoso y todo es bueno en este país, y me gusta pensar que somos las víctimas de una conquista. Bueno, este, perdón. Entonces, justo quiero ya cerrar este capítulo, ¿no? De los códices, por lo menos los del área central. Haré otro video sobre los códices mayas porque merecen los mayas, su misticismo, los mayas y su magia, los mayas prehispánicos. No, la verdad es que la región sureste mexicana es, bueno, todas las regiones en este país son maravillosas, tienen una historia cultural fascinante. So, vas al centro, vas al norte, bueno, ya desde la Ciudad de México, ¿no? O sea, apenas sales de la contaminada área central de la Ciudad de México, o sea, Milpalta, Coajimalpa, Contreras, incluso GAM, ¿no? Ya con su colindante Estado de México, Azcapotzalco y su colindancia con el Estado de México. Ecatepec y toda esta zona que de pronto, bueno, la zona oriente con su colindancia en Ecatepec, Chalco, Tasco, toda esta zona
Y de verdad que, híjole, es bien bonito, ¿no? O sea, más allá de toda la, eh, la, la, este, las flores que le echamos al sur de la ciudad, que decimos que es como, wow, ¿no? La zona, donde todavía permea lo colonial en algunas regiones, Tlalpan, Coyoacán, tata. La realidad es que todavía hay comunidades, ¿no? Que si las analizamos y observamos detenidamente, ¿no? En Tlalpan, la zona de la Jusco, este, ya nos empezamos a encontrar, pues, con ese México que se nos diluye en la historia, ¿no? O sea, de pronto dices, ven, es que este no es parte de la historia oficial. A mí me dijeron que estábamos en un proceso de modernización desde hace como 2 siglos y que vamos en desarrollo y que tenemos un PIB gigantesco y que la gente gana no sé cuánto y que vamos por buen camino. Apenas sales de la zona central de la Ciudad de México y, o sea, te encuentras con regiones, zonas que de manera mental, ¿no? En esta programación histórica que nos han hecho, que dices, es que esta gente vive en el pasado. Pues qué bueno. La cosa es que ellos no viven en el pasado. Quizá nosotros vivimos en una línea de tiempo invisible que creemos que es el futuro, pero seguimos estando en el pasado. Más bien los que creemos que estamos adelantados somos nosotros. La realidad puede que sea la otra, ¿no? En fin, o sea, es un problema incluso hasta ontológico, pero me parece que los códices justo nos devuelven esta problemática, ¿no? O sea, la historia no es lo que nos han contado, muy bien, pero si queremos reescribirla, incluyamos estas fuentes, ¿no? Bueno, había hablado yo la semana pasada justo de los códices, ¿no? Su importancia en los registros como parte de la memoria nacional o el pasado mesoamericano. En general se les asume como sistemas de registros de la memoria y su evolución, eso es justo lo que vamos a enfatizar hoy. ¿Cómo ha sido esta evolución, ¿no? Dentro de, bueno, algunos los consideramos una innovación cultural, pero no, o sea, una innovación cultural en términos de lo que encontramos no solo en su hechura, o sea, no solo en su manufactura, sino incluso en el contenido, ¿no? O sea, el uso de los códices durante el posclásico permitió a algunas culturas como los mexicas reinterpretar su historia, o sea, reescribir su historia e imaginar un pasado glorioso, ¿no? Ustedes dirán, todas las culturas lo hacen. Sí, pero a diferencia de todas las culturas, en Mesoamérica se volvió una práctica común hasta la fecha, ¿no? Ahorita vamos a ver eso justo. Y la importancia de los códices de Mesoamérica, bueno, o sea, era parte de los registros, ahí se llevaban un montón de cosas que ahorita vamos a ver, ¿no? Esto ya lo estoy repitiendo de la semana pasada. Y bueno, hubo obviamente destrucción por parte de los soldados y los evangelizadores y la supervivencia de algunos códices, que yo siempre he dicho como tres cosas ahí, ¿no? Pero el punto número uno es que dicha destrucción, si bien fue motivada por las instituciones occidentales, ya sea de parte de la corona, ya sea de la parte militar, o militar corona es lo mismo, en este sentido de la conquista, o parte de los evangelizadores, también estoy sospecho y por lo que he leído sobre algunos autos de fe, algunos juicios de fe, pues impartidos por la Inquisición, es que también fueron motivados por gente interna, o sea, los propios indígenas, no sé, mi abuelito, los vecinos se odiaban, entonces unos sabían que ellos guardaban unos ídolos, iban con el padre y pum, los acusaban, ¿no? Y entonces se levantaba todo un proceso y ya, ¿no? Se les hacía juicio y mientras a ellos la Inquisición los quemaba, yo me apropiaba de esa tierra. Entonces yo creo que también esos procesos de destrucción de los códices tienen que ver con intereses de los propios pueblos, ¿no? O sea, quizá no un pueblo que tenía un registro, sus registros de códices, que era un aliado duro y perfecto y maravilloso de los mexicas ante la destrucción de Tenochtitlán, pues borras, quemas ese códice y te reinventas un códice nuevo donde diga que en realidad siempre fuiste aliado de Tlaxcala, ¿no? O sea, más o menos así quiero que vayan pensando cómo se escribieron los códices. Y la supervivencia de algunos, bueno, esto se debe a muchísimos factores. Sabemos que había códices en gran número en el siglo XVI, lo sabemos de antemano por las fuentes. Sin embargo, su desaparición se fue acentuando hacia el siglo XX, ¿no? Yo tengo ahí híjole, ¿no? Igual como siempre, me encanta echar el chisme ahí de la historia. Y en el chismecito de la historia voy a echar un rumor que no tengo bases, pero intuyo que parte de la desaparición de los códices tiene que ver con dos situaciones. Punto número uno, robos, ¿no? Robos
descarados de parte de las personas, de las albaceas y las personas que resguardaban las colecciones. Y número dos, que su desaparición motiva o infla su precio, ¿no? O sea, mientras más códices auténticos haya, pues menor es el precio de los que se vayan encontrando. Pero mientras menos códices auténticos haya, más vale si se encuentra alguno. ¿Sí me explico? O sea, más o menos un poco a grandes rasgos, valor, demanda, oferta, ¿no? O sea, mientras más códices auténticos haya, pues valen menos. Mientras menos haya, valen más. Entonces, en este sentido, también pienso que la desaparición de los códices tiene que ver con una cuestión de demanda del mercado, ¿no? De mercado negro, y le llamamos mercado negro ilegal, de artesanía y de arte mexicano, pero, o sea, híjole, yo cada que leo sobre los códices me encuentro, y ustedes lo han visto, ustedes han leído muy poco, ahora con mucho gusto me han acompañado en este viaje, pero tres, cuatro lecturas y ya leyeron que desapareció misteriosamente, ya no se supo de él, se guarda una copia y no se sabe dónde quedó el original, lo descubrieron y después desapareció. O sea, perdón, pero es que no, o sea, no. O sea, pues, ¿qué estaban pensando? Es que no, me da mucha risa porque, híjole, yo siento que ese desapareció, no se supo nada de él, terminó en la biblioteca principal del investigador, del arqueólogo, ¿no? Del bibliófilo, ¿no? Terminó en la colección privada en algún lugar de estos ricos de Europa, Estados Unidos, pues porque un día, no sé, bueno, tengo muchas especulaciones, pero eso es una historia bien común y es bien triste, ¿no? Bien triste porque creo que hasta la desaparición de los códices actualmente se ha institucionalizado, ¿no? O sea, de pronto apareció en el Vaticano, ¿no? O apareció no sé dónde, en Francia, o sea, ¿no? Entonces, y bueno, en el siglo XIX, y es un artículo que tengo yo ahí como promesa de publicar, bueno, de mandar a publicar una investigación personal, es que en el siglo XIX, estoy rastreando justo cómo algunos escribanos, bueno, algunos escribas, sí, algunas personas ya modernas, ¿no? Con artesanos de la caligrafía moderna, o sea, de la escribir en letra molde, como Chimalpopoca, eh, y que estuvieron a cargo de personajes como el emperador Maximiliano, pues sí se atrevieron a hacer, o no se atrevieron, ¿no? Más bien, parte de su práctica cultural, pues fue hacer copias de códices, ¿no? Y que estas copias de códices terminaron en Europa, pero como un regalo, pues de estos, como un regalo de colección, ¿no? Como un regalo, como un obsequio de la riqueza cultural mexicana. Entonces me parece que algunos códices terminaron en manos extranjeras como regalos. ¿No? Entonces, a ver, si yo logro demostrar esa tesis con este personaje y el mapa de Popotla, me parece que voy a poder sostener justo esto, ¿no? O sea, los códices, cuando se convierten en un objeto de colección, cambia por completo o sea, el paradigma de estudio de los códices cambia por completo cuando se les asume como objetos de colección. O sea, esa es como mi tesis, ¿no? Principal, no me la vayan a robar, por favor. Y entonces, a partir de ahí se les empieza a estudiar no solo con más esfuerzo, sino que además se les empieza a meter lana, pero se les empieza a meter lana a estas investigaciones, no para rescatar el pasado indígena, que es, o sea, eso es lo que estoy peleando, sino para activar prácticas remuneradas en torno a estos objetos de colección. Más o menos palabras para que haya peritos que puedan decir si es auténtico o no es auténtico, vale o no vale. Aquí entre nos, no voy a decir su nombre, pero ya leímos algo de ella en algún momento de la vida, no voy a decir quién, bueno, de ese personaje, no le pongamos género, y descaradamente nos contaba en uno de los seminarios que ganaba más como perito bueno, como perito de colecciones privadas que como investigador sin género, en la UNAM y con todo lo que le daba con CONACYT. O sea, no, decía, no, a mí un peritaje de tal cosa me dio tanto, me alcanzó para mi casa, ¿no? Entonces, yo francamente creo que detrás de toda esta parafernalia de los códices actualmente también hay una idea de peritaje, ¿no? O sea, de, de- de hacerse especialista también en torno a un mercado que es muy valioso, ¿no? O sea, el mercado negro, bueno, el mercado, ¿no? O sea,
lo de negro, porque se me pueden ofender algunas personas por el color, ¿no? O el uso de la idea de negro. El mercado ilegal de piezas, este, de origen mesoamericano en México, o sea, es brutal, o sea, brutal, 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 brutal. La última vez que yo visité Veracruz, me acuerdo que platicaba con unas personas muy en la parte de Jalapa, donde justo estaban haciendo una excavación y, y ya había, o sea, el contratista tenía ya un pacto oral, obviamente, hablado con una persona de una universidad, de que todo lo que se encontraran como reliquias y eso, se las tenían que dar, o sea, y él les daba una lana, ¿no? Además, para que se imaginen el grado de, no voy a llamar perversión, pero sí el grado de redes que se han creado en torno al mercado de piezas arqueológicas. Eso incluye a los códices. Entonces, vamos, nos encanta decir que los códices son, pero yo creo que detrás de esto, del estudio de los códices, hay mucho también como esta parte de lo que reditúa, ¿no? Estudiarlos y el peritaje que puedes hacer con autoridad moral o epistémica, decir eso no es, ¿no? El Grolier es el caso más, o sea, estudien, vean por ahí, ¿no? Googleen eh, toda la discusión en torno al códice Grolier y se van a dar cuenta, o sea, decir que es mesoamericano o no decirlo había una diferencia de, creo que 1 o 2 milloncitos de dólares en su valor. O sea, ¿no? Si era mesoamericano valía más, si no era mesoamericano valía menos. Entonces hubo un peritaje, pagaron una la nota, las del peritaje, las y los y les del peritaje dijeron que no era, no les gustó. Había elementos, fíjense lo que es, elementos para dudar del peritaje de estos ultra archi requete contra maravillosos especialistas de una institución muy reconocida en este país, que parece que se come todo el presupuesto de las demás universidades y dijeron, no, no nos gusta tu peritaje porque no nos da en el valor de mercado de este códice, fueron a Lina, contrataron a un amigo de Lina, no es mi amigo, a un cuate que, pues, que les hizo el peritaje ad hoc y dijo, no, sí, sí es mesoamericano. Ah, muy bonito. ¡Pum! Cierran el códice Droler para cualquier otra consulta y nos vemos. Y cuando quieres consultar, te dicen, es que está en estudio de no sé quién, lo tiene bajo resguardo. Entonces, no, o sea, de aquí a 10 años, imposible ver ese códice Droler. Y yo lo digo aquí, si es que está en México, lo pongo ahí en la mesa, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y la promesa es que lo van a digitalizar y lo van a poner algún día en línea y ahí está, ¿no? Entonces, eso te va diciendo también pues, cómo están las cosas, ¿no? O sea, las disputas no son meramente epistémicas sobre los códices, también hay todo un mercado detrás, ¿no? Esto también le pone un poco el chisme, ¿no? El chisme histórico. Bueno, la reflexión sobre los códices, ya va para ir cerrando, dice, los códices como prueba del desarrollo cultural mesoamericano, pues, no son prueba del desarrollo. Y aquí también, de pronto, con las lecturas digo, híjole, ¿no? O sea, yo creo que no está a prueba si hubo cultura o no, un desarrollo cultural en los pueblos mesoamericanos, porque seguimos con la idea, y esto se los enseñé en filosofía de la historia, seguimos con la idea de que las líneas de tiempo, las etapas históricas están marcadas por el desarrollo de la escritura. Es una imposición sumamente, de la historia sumamente ilustrada. O sea, me parece que o sea, estamos como en un momento maravilloso de colonizar nuestro pensamiento para decir, no, o sea, no necesariamente, ¿no? Y bueno, dice, ¿cuál es su valor en el conocimiento histórico? Es absoluto, pueden ser, o sea, yo diría, hagamos una historia nacional de puros códices, o sea, a partir de agarremos, bueno, hagamos una historia o escribamos una historia nacional pero considerando como fuentes únicamente los códices. O sea, imagínense todo lo que diríamos, ¿no? Y entonces, ¿no? O sea, cambiaríamos por completo la versión de que el pueblo ha sido uno que ha sufrido una conquista y que todos sufrimos una derrota, y que todos sufrimos una colonización y que todos fuimos esclavizados y que todos luchamos en la independencia y que todos fuimos y nos liberamos con los reformistas juaristas y que todos sufrimos el proceso de humillación de los porfiristas y que todos nos subimos al carro de la revolución y luchamos por nuestros derechos y que, o sea, romperíamos por completo esa idea, ¿no? Bueno, pienso, es un sueño que tengo ahí con la universidad, ¿no? Espero que, y que eso pues nos haría absolutamente inclusivos en el discurso histórico, ¿no? Bueno, me parece que sí. Y bueno, aquí tenemos algo bien bonito, les hice un cuadrito
ya para ir cerrando, les hice un cuadrito donde pues pueden ver las características de los códices, ¿no? Por ejemplo, el códice borbónico, que son los códices mesoamericanos que tenemos o que se consideran mesoamericanos, ¿no? Auténticos. Eh, Está hecho en tonalamat, o es, bueno, perdón, es un tonalamat, disculpen, o libro calendárico de los días y rituales, ¿no? Está pintado en papel amate, mide 39 centímetros por lado, ¿no? Y contiene la cuenta de los días, el tonal Powali, el ciclo de 52 años, el Shu Powali, y festividades solares. Es considerado uno de los códices mexicas más importantes, ¿no? Ahí se le llama códice, o sea, se reconoce como códice mesoamericano, aunque parece que la copia a la que tenemos acceso originalmente es de muy temprano del siglo XVI, ¿no? O sea, la primera mitad del siglo XVI y por eso se le considera mesoamericano. Pero bueno, reitero, la práctica de hacer copias y destruir las pasadas era algo común, ¿no? En las culturas mesoamericanas. La tira de la peregrinación, dice, es un registro histórico que narra la migración de los mexicas desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlán y es un códice de carácter histórico que narra los movimientos de los mexicas. Está pintado en estilo monocromo, ¿no? O sea, solo vamos, desentona del resto de los códices porque no es tan colorido. Y además, este lo vimos, los que visitamos el ajeno y lo pudimos ver ahí, ¿no? Bueno, chisme histórico. Fíjense que de la tira de la peregrinación, el cuate del AGN, el bibliotecario, me dijo algo que a mí me movió y espero tener que la vida me dé con tantos proyectos que tengo. Bueno, ¿no? Que me invento. este, que me dé la vida para mostrar esta comparación entre la tira de la peregrinación, o sea, el peregrinaje de la cultura, bueno, de los pueblos, del pueblo nahua, antes de que fueran mexicas, tenochcas, eh, y la peregrinación del pueblo judío. Entonces, me encantaría hacer como esa comparativa, porque él decía que intuitivamente creía, y había leído en algún lado, que era que la aculturación o yo llamaría reeducación que recibieron los jóvenes mexicas o tenochcas derrotados ya después de 1521, eh, la asimilación que ellos hacen de las historias cristianas los van a motivar justo a hacer una adecuación de su pasado como si fuera el pasado del pueblo israelí, bueno, del pueblo judío, ¿no? O el pueblo de Dios, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Digamos, como que los motivó a absorber algunos elementos desde la idea del peregrinaje, ¿me explico? Lo dejo ahí, me encantaría en algún momento compararlo, se me hace una buena hipótesis, francamente, y eso obviamente le quitaría por completo la idea de que la tira de la peregrinación obedece a un pasado meramente mesoamericano y la devolvería absolutamente a convertirse en un códice colonial, y obviamente eso no nos conviene, ¿verdad? Porque le quitaría valor estético. En fin. La matrícula de tributos, bueno, son hojas donde obviamente se registraba el tributo, o sea, el pago de los pueblos sujetos, los pueblos que estaban sometidos a la Triple Alianza, sobre todo a los mexicas, e incluye los registros detallados de los tributos que los pueblos mesoamericanos entregaban, ¿no? Y ahí uno puede ver que, híjole, ¿no? O sea, eran rudos, de verdad, los mexicas, ¿no? Por eso digo que algunos pueblos, para ellos la conquista significó un ligero alivián, o sea, un alivio en cuanto a la parte tributaria, ¿no? Con la corona. El maestro Felipe Castro tiene un libro, o sea, lo he estado promoviendo mucho porque a mí me movió por completo la idea de los pueblos, ¿no? Y él dice que justo, bueno, una de las tesis que menciona en sus libros es que, o ponemos en sus tesis, es que la forma, o sea, la mentalidad de los pueblos cambió o sea, cambió lentamente a lo largo del siglo XVI, pero una de las cosas que no entendían era pagar tributo en moneda. O sea, tenían que pagar el tributo en moneda, porque acuérdense que el cambio económico, cuando se institucionaliza el gobierno monárquico en la Nueva España, que fue muy lento este proceso, pues también fue exigiendo que el tributo fuera en moneda, ¿no? Pero algunos pueblos, o sea, la libraron bien, pues, sobre todo los pueblos, ¿no? Cercanos a las minas, la libraron muy bien. O sea, le salió mejor pagar en moneda que pagar en especia, ¿no? Como lo hacían con los mexicas.
En fin. Códice Nutal, el códice mixteco de carácter histórico genealógico, o sea, va estudiando como ¿no? Y se relatan las genealogías y los eventos históricos de los reyes y señores mixtecos. La Mixteca está en Oaxaca, una zona maravillosa que hay que ir, por favor, si pueden, vayan, está muy, muy, muy bonita. Ese es un códice pictórico con imágenes coloridas y detalladas. El códice Vindibonensi o Bonecci. Ese es un códice mixteco de contenido histórico ritual, es considerado uno de los códices más completos. Su anverso, o sea, la parte de atrás del códice, contiene la historia genealógica, mientras que su reverso, perdón, la parte de enfrente, ¿no? Y el reverso es la parte de atrás, tienen contenido ritual y religioso. Códice Bodley es un códice mixteco que documenta genealogías y la historia de los señoríos mixtecos de formato tradicional, pintado con pocos colores en tonos oscuros, o quizá ¿no? Por el pasado, bueno, por todo lo que, la circulación que tuvo el objeto, pues seguramente se fue oscureciendo, y se enfoca en las genealogías de los señores mixtecos, ¿no? El Códice Colombino también es un códice mixteco que narra la historia militar y política de varios gobernantes. Es un códice histórico, uno de los pocos en México, y contiene representaciones de eventos históricos, ¿no? O sea, lo que llamamos como registro de los procesos históricos, ¿no? Pero en realidad todos son fuentes de la historia, o sea, en fin. Códice Selen 2, Códice Mixteco Histórico Genealógico, igual que otros códices mixtecos, está orientado a registrar las genealogías de los señores. Y fíjense que justo en las lecturas que tuvimos, se dan cuenta que uno de los autores, el primer autor lo que hace es como comparar los códices mixtecos y se da cuenta que sí hay como estereotipos, ¿no? Similares, ¿no? O sea, como que hay objetos que se repiten, aunque su diseño cambia, ¿no? Su forma cambia, en algunos muy radical, pero el estereotipo es el mismo: agua, lluvia, fuego, cráneo, muerte, obsidiana, etcétera, ¿no? Bueno, Códice Borgia, dice el códice religioso de los pueblos del centro de México, contiene temas religiosos, calendáricos, rituales, se destaca por su uso de múltiples colores brillantes y su complejidad simbólica. El códice Dresde, códice maya, que documenta eventos astronómicos rituales y calendáricos, es uno de los códices mayas más antiguos y detallados. Contiene observaciones astronómicas, rituales y la cuenta del tiempo. Lo estoy leyendo por aquellos que tienen el podcast, pues, ¿no? No, más o menos imaginen el cuadro, ¿no? Códice Pérez o Códice de París, códice maya de contenido astronómico y ritual. De origen maya, contiene inscripciones detalladas sobre ciclos astronómicos y rituales religiosos. Esas cosas a mí me encantan, por eso voy a dedicar un video exclusivamente a los códices mayas. Códice Trocortesiano es un códice maya que registra rituales, calendarios y observaciones astronómicas. Se enfoca en el calendario maya y contiene rituales y augurios relacionados con el paso del tiempo. Me encanta. O sea, ya saben, ¿no? Los que tienen clase conmigo saben que lo que es ocultismo, lo que es la parte mística, ¿no? Me encanta. O sea, ¿no? El códice Becker 1 y 2, códices mixtecos de contenido histórico genealógico, similar a otros códices mixtecos, documenta la genealogía de las élites gobernantes y los eventos políticos de la región mixteca. El códice Gómez de Orozco, códice mixteco de contenido histórico, similar al códice colombino, narra eventos históricos y genealogías. El códice Vaticano B, códice poblano-tlaxcalteca, que documenta rituales y eventos astronómicos. Es parte del grupo de códices poblano-tlaxcaltecas, conocidos por su detallado registro de festividades religiosas, eventos astronómicos y rituales. También hay serias dudas de si es realmente mesoamericano, porque justo ya empieza como a reconocer, o sea, como que endereza, ¿no? Los rituales y los convierte como en menos sanguinarios, o sea, como si ya estuvieran conscientes de la moral cristiana. Y entonces sabemos que hay situaciones que ellos van omitiendo en los códices tempranos. O sea, dicen, bueno, ya no vamos a poner que le sacábamos el corazón a las personas, solo vamos a poner que había rituales, pero que ya abandonamos esos, o sea, que ya no creemos en esos paganismos, ¿no? O en estas cosas tan feroces, ¿no? Bueno, códice Feyerabadi-Mayer, Feyerabadi-Mayer, ¿eh? Códice religioso del Centro de México con enfoque en los rituales calendáricos. Su contenido es principalmente astronómico y religioso. Es conocido por la complejidad de sus representaciones y la combinación de varios dioses y augurios, ¿no? Fascinante. Y el Códice Laud.
códice calendárico ritual de origen poblano tlaxcalteca y registra los ciclos de festividades religiosas y es un ejemplo de la precisión con la que las culturas mesoamericanas medían el tiempo y organizaban sus rituales. O sea, sabemos de antemano que la vida en general, la vida no solo rural, sino, bueno, de la cosecha en general, este, pues dependía por completo de la lectura astronómica, ¿no? Es como en gran medida mediante el tiempo. Y bueno, dentro de esta lectura, pues vamos a hablar en general cómo se estudian o cómo se han estudiado y cómo se clasifican estos códices. Y bueno, aquí también hay una crítica, pues propia, personal, la asumo como mía, nadie más, que, y a los que enseñé filosofía de la historia, pues se recordarán lo que les decía, esta idea, ¿no? Y que además Foucault nos lo ha puesto de manera más clara, de clasificar el mundo, introducirlo, ¿no? Como en estas casillas que genera, ¿no? Los cuadros de la clasificación, si es que podemos pensar en cuadros, o en estas ramas, en estas líneas, en estas genealogías, ¿verdad? De los objetos y de los conocimientos, pues, ¿no? Es herencia completamente ilustrada, ¿no? De cómo debemos ahora, para conocer cómo debemos ordenar el mundo, ¿no? Y para ordenarlo, pues nos echamos mano de la idea de clasificarlo todo. Entonces, pues esta herencia ilustrada, ¿no? Que el positivismo va a llevar a su máxima expresión y que hay instituciones como esa universidad que se come todo el presupuesto de las demás y sus institutos, este, que pues obviamente a todo lo quieren clasificar. Entonces, los códices obviamente pues han sido clasificados y reclasificados y parecería que es como una tarea primordial, ¿no? Clasificarlos, introducirlos dentro de estas casillas, ¿no? Quizá funciona, ¿no? Es la mejor manera de sintetizar el mundo o resumirlo para poder hablar de él, pero no la única, ¿no? Me parece que también existen, y ahí es donde nosotros tenemos que echar imaginación, creatividad, para desarrollar otras metodologías de estudio que no necesariamente sea clasificar o meter o introducir nuestros códices en las clasificaciones, porque además ya son muy grandes y muchas veces diluyen su autenticidad. Es lo que yo decía, ¿no? Cuando los metes en estas clasificaciones de autenticidad con las que están tan casadas, sobre todo en historia del arte, pues se diluye su importancia, ¿no? Como no tienen, su valor estético disminuye, pues su importancia histórica también, o eso es lo que parecería, ¿no? O sea, no cumplen con los estándares, ¿no? Entonces, pues es un códice colonial que a lo mejor entra en dos, tres categorías, pero no en las siete necesarias, ¿no? Entonces, o sea, vamos, no es tan antiguo, entonces, porque las clasificaciones obviamente son arbitrarias, y ese es el problema. No, o sea, no estoy en contra de clasificar, sino de la arbitrariedad con las que se han formado estas clasificaciones y dentro de esa arbitrariedad, como hay fuentes que podemos llamar códices coloniales que han sido completamente marginados, ¿no? Bueno, eh, la función de los códices en general, dice, servían para registrar la memoria histórica, las normas, las funciones de las instituciones y los rituales religiosos. También documentaban genealogías, tributos, leyes, medidas del tiempo, ¿no? Augurios, etcétera. Los materiales. La mayoría de los códices fueron pintados en papel amate, que son fibras liberianas de higuerilla, o sea, de un árbol, ¿no? Que sobre todo hoy todavía encontramos en la zona sur, aunque en algunos casos se usaba piel de venado, especialmente en la Mixteca, y algunas otras pieles, ¿no? El formato. Dice, suelen estar en forma de tiras largas, ¿no? O sea, son tiras, más o menos así, ¿no? Y se doblaban para leerse, ¿no? Pequeños obras, o sea, se doblaban, ¿no? Y solían leerse de esta manera, ¿no? Así, y luego así, o sea, esta parte, y luego esta, y luego otra, o sea, y otra, o sea, más o menos así, o sea, se doblaban y se leían todas las de un anverso, y luego replanteabas la lectura y se leía todas las del reverso, o sea, no era una, como actualmente lo hacemos,
Si no se leía solo una paleta o una parte, terminaba, o sea, se doblaba, la doblabas, pero solo leías una parte, ya que terminabas, terminaba el libro y quizá empezaba otro en el lado reverso o, o una historia distinta o continuidad, pero justo todo del lado del reverso, ¿no? O sea, es como seguido, doblado, pero seguido, ¿me explico? En fin. La temática. Los códices abarcaban diversos temas como historia, religión, astronomía, genealogías, conquistas, rituales y eventos calendáricos. La estructura de los códices varía según el tema. Los códices históricos suelen tener una narrativa continua, mientras que los religiosos pueden contener varias secciones diferenciadas dependiendo, digamos, el augurio, la búsqueda del astro que se estudia, etcétera. El lenguaje. Usaban un sistema de registro gráfico, jeroglíficos, por una comparación con lo que se estudiaba en Egipto desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero nosotros podemos llamarlos en general estereotipos, me gusta más esa palabra, que incluían logogramas, pictogramas, ideogramas, numerales y en algunos casos elementos fonéticos. Logogramas, porque justo identificamos los logos, ¿no? O sea, como una representación inmutable, ¿no? O sea, inamovible. Pictogramas, que son todo el dibujo con su contorno y colorido. El ideograma, que es esa composición, ¿no? Como de tres, cuatro objetos que te dan una definición completa de algo, ¿no? Numerales, indudablemente puntitos, barras, el signo del mes, etcétera. Y en algunos casos elementos fonéticos, que solo es en el caso maya, creo, y no, también en el caso, bueno, en el caso maya, sin lugar a dudas, había elementos fonéticos, sobre todo silábicos, y en el caso de la cultura nahua, por lo menos sabemos que los códices coloniales viejos, perdón, tempranos, o sea, los que son del siglo XVI, principio del siglo XVI, o primera mitad del siglo XVI, ya contenían elementos fonéticos. De hecho, me gusta mucho el códice, uno de los códices que vamos a ver más adelante. Me gusta mucho porque para decir Mendoza juntan ment y tosa, o sea, tosa, ¿no? Que es como maguey, no me acuerdo, maguey y ocelote, una cosa así. O sea, bueno, juntan su significado de animal con una planta que sonaban a ment, tosat o osat. Entonces, para decir el virrey Mendoza, juntan esos dos elementos y generan un ideograma que en realidad tiene un elemento fonético, Mentosat, ¿no? Y bueno, más o menos así. Eh, Colores y decoración. Bueno, los pintaban con una paleta variada de colores, generalmente planos y simbólicos. Algunos códices eran monocromos, muy pocos, y otros mostraban una rica policromía. La mayoría de los códices mayas y mixtecos son fantásticos en la policromía, y especialmente los religiosos, ¿no? Que obviamente también sabemos que los colores tenían un significado importante, ¿no? El tamaño. Varía de una manera importante dependiendo de su función. Pueden ser de gran formato, o sea, que se despliegan muy largos o más pequeños para un uso más administrativo, pero todos se doblaban, ¿no? Los mesoamericanos. Los usuarios, ¿no? Regularmente los códices los tenían en manos los sacerdotes, que se les llama tlamasque en un náhuatl ya muy moderno, los sabios, los tlamatinime, que eran funcionarios del Estado y las élites gobernantes. Nos encanta la palabra élite gobernante. Y estos códices eran usados en ceremonias públicas y privadas. Y bueno, tenemos los famosos artesanos, ¿no? Que eran los tlacuilos, que eran más bien como los aprendices, ¿no? Que sobrevivieron justo y que parece que fueron los que pintaban los códices coloniales tempranos, ¿no? La clasificación, bueno, ahí está, ¿no? Se les clasifica en códices históricos, los Shuamatl, y Nandeye, y los códices calendáricos religiosos, Tonalamac. Así más o menos se les ha clasificado en general. Y su sistema de registro, ¿no? Como registros, bueno, son, de alguna manera, tienen sus inscripciones complejas, con combinaciones de símbolos que representan objetos, cantidades, fechas, lugares y eventos.
y su valor artístico. Además de ser fuentes de información histórica y cultural, muchos códices son considerados obras de arte por su uso de color, glifos y representaciones estéticas refinadas. Yo creo que es al revés. Por su valor artístico es que después se les consideró fuentes de la historia. Sí, o sea, yo tengo ahí una discusión muy fuerte, pero bueno, la vamos a dejar ahí en pausa. Y la monumentalidad. Algunos códices también son considerados monumentos culturales por su valor estético, histórico y simbólico, sirviendo como pilares de la identidad cultural mesoamericana, como la tira de la peregrinación, que se ha estudiado mucho, en demasía, diría yo, en exceso, y que además la iconografía de esa tira de la peregrinación se ha utilizado para un millón de cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, es que es la tira de peregrinación que habla, ¿no? Justo y que ha enaltecido y ha convertido la historia de los mexicas como en algo, como una historia de bronce, ¿no? Literalmente. O sea, son como la raza de bronce. Sin embargo, híjole, yo tengo mis dudas sobre, ¿no? No solo la idea de la peregrinación, sino que sea la única fuente que debamos considerar como guía del mundo mesoamericano, ¿no? En fin. Bueno, pues hasta aquí, ya para cerrar, justo voy a ir como delimitando un poco, ¿no? Ya para, nos quedan unos 5 minutos. A ver, déjame ver cuánto nos queda. Uy, nos queda creo que nada, chicos. Ups, ¿cuánto nos queda? No, bueno, ya, prácticamente 5 minutos. Bueno, no voy a ocupar los 5 minutos, nada más quiero compartirles esta información que me parece sumamente importante. Mm, A ver. Justo está, ¿no? Bueno, ya para cerrar y dar el paso al video, a dos videos adelante que ya me lo voy a subir. El video de los códices mayas, que merece todo un video para solo los códices mayas y la región maya, ¿no? Y, y ya adentrarnos en los códices coloniales y los que se consideran falsos. Miren, quiero que los vean nada más, o sea, ¿no? Me interesa mucho que los vayan viendo. Estos códices que ya son coloniales, si ustedes se fijan, ya empiezan a combinar o a mezclar elementos completamente eh, occidentales, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos ya las líneas marcadas, o sea, ya la idea de un espacio, la necesidad de trazar un espacio geográfico como si fuera, digamos, la reducción del mundo, ¿no? O sea, como si reducimos el mundo a un plano, ¿no? A un plano cartográfico, como podemos ver aquí, y representaciones simbólicas que no son objetivas, sino que más bien son representaciones simbólicas ya de manufactura occidental eh, inspiradas en la cultura occidental, ¿no? Como podemos ver aquí, se hace diferencial el río, ¿no? La construcción las construcciones monumentales, ¿no? Esto ya es de manufactura completamente colonial y lo que podemos observar justo es como que estos materiales son respuesta que van a dar los pueblos, ¿no? A lo que están asimilando como un cambio, este, no solo gubernamental, porque nada más, o sea, nos hemos como concentrado en la parte política, pero el cambio fue más, o sea, el cambio que decidieron giró hacia muchas direcciones, ¿no? Algunas de ellas incluso hacia, este, pues la búsqueda de un reconocimiento frente a la monarquía. Algunos pueblos hasta ¿no? se liberaron de su idea bueno, se volvieron municipios, ¿no? Buscaron una identidad jurídica, ¿no? O sea, eso me parece bien, no sé, me encanta esa idea, ¿no? O sea, buscaron como una independencia jurídica, ¿no? Claro que los libros no te van a decir eso, porque pues, eso requiere un conocimiento más amplio. Pero bueno, estoy mostrando como vean, o sea, aquí ya están los españoles, ¿no? Eh, y esto pues ya nos dice que pues justo, ¿no? Ahí como y vean, o sea, los trazos empiezan como a buscar ya planos, ¿no? Esquinas, sí empiezan a buscarse como, y están los españoles, mira, ¿no? Con sus caballos. Empiezan a buscarse como ya representaciones, más allegadas pues, a la iconografía europea, ¿no? Y bueno, el simple hecho de que ya son códices más viejos, ¿no? Vean, o sea, estas representaciones cartográficas y la idea, por ejemplo, el uso de los cuadros aritméticos, ¿no? O sea, ya,
como trazar y convertirlo todo en un cuadro, ya, ¿no? Y diferenciarlo los ríos y tratar como de buscar su longitud y sus colindancias, sobre todo ¿no? La idea de los límites, pues es como, o sea, es un cambio de mentalidad completamente colonial, ¿no? Pero era una búsqueda, y no era de todo el pueblo, sino más bien de las personas que habían comprendido que esta era una oportunidad para, pues en muchos casos, cambiar o de tributario o de reconocimiento a sus genealogías, ¿no? Aquí vemos la iglesia, por ejemplo, la idea del centro y los demás pueblos alrededor, pues es completamente colonial, ¿no? Y lo que vemos justo es cómo van avanzando, vean ustedes cómo van cambiando, y sí hay una preocupación muy fuerte hacia la colindancia, porque gran parte del reconocimiento de este es un catecismo fascinante. El reconocimiento de los pueblos dependía mucho, como saben, en el caso del derecho español, que tiene como base el derecho cristiano y el derecho romano, es la tierra. Entonces, la territorialidad se convirtió en un objetivo trascendental para muchos pueblos, ¿no? Y dentro de sus narrativas, pues van a buscar justo, ¿no? Contar más, esta es una matrícula de tributos, fascinante, ¿no? Sí, son tributos, son de Huejotzingo. Vean, ¿no? Es una matrícula de tributos, pero también es colonial. Ahora, es lo que yo les decía, ¿no? A lo mejor en la reinterpretación de los tributos no dices que te tocaba entregar tanto, ¿no? A lo mejor le vas quitando o le vas diciendo, las 200 mantas de, no sé, de tal cosa le tocaba a tal pueblo, ¿no? A lo mejor en el periodo mesoamericano no era así, pero pues ya tú te aprovechas, o se aprovechaban y lo hacían, ¿no? O sea, lo van, este, ¿no? Van, o sea, pues vamos, la conquista para ellos fue, la colonización fue una oportunidad extraordinaria de cambiar de aires, ¿no? Esto es maravilloso, esto es un mapa, es un lienzo, perdón, el Zacatepec está precioso, ¿no? Porque además, o sea, trata de contar hay una narrativa histórica que se sitúa como en una idea de la geografía del entorno. Entonces, justo hay una mezcla que solo los tlacuilos entendieron en ese periodo, o los artistas del periodo, que lograron en su mente, en su creatividad, lograron construir o diseñar este tipo de lienzos donde juntaron genealogía, historia, incluso hasta la parte mística con la geografía del lugar, creando una cartografía genealógica. Eso es maravilloso y creo que no existe en ningún punto del mundo. Y por eso les decía que hay que darles voz a estas fuentes tan hermosas y valiosas en sí mismas. O sea, no necesitamos clasificarlas como nada porque ya son valiosas en sí mismas. Otra matrícula de tributos, ¿no? Son como, fueron muy importantes para saber quién pagaba qué, ¿no? Un códice colombino, mixteco, maravilloso, bueno, Bueno, estos códices que aún se preservan todavía, la genealogía de Solín, que ya tiene algunas hechuras, coloniales, ¿no? Pero bueno, aquí vemos el intento del Tlacuilo, que no está terminado, quizá está borrado, ¿verdad? Pero vean, o sea, ya hay un despliegue de un esfuerzo por reinterpretar el pasado a la luz de la exigencia o de la búsqueda de legitimidad en el gobierno colonial, ¿no? Códice Tobar de Huejotzingo, bueno, por ejemplo, el Códice Tobar de Huejotzingo, que es colonial, absolutamente, o sea, ya tiene hasta letras, incluso, o sea, ha hecho el trasvase de la literatura, ¿no? O sea, ha convertido el lenguaje náhuatl en escritura, o trasvase al alfabeto, a las cárceles del alfabeto, pero también lo mezcla, vean, con algunas imágenes y con iconografía mesoamericana, ¿no? Ya muy elaborada, obviamente, incluso se ve hasta retocada, pero esa era la idea, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la lectura ya en un tipo de papel español que le llaman niños, ¿no? El papel de algodón, pues de alguna manera también buscaba eso, ¿no? O sea, esta parte de legitimar, ¿no? Otra genealogía, es fascinante, me encantan, ya tardía, se nota en los trazos, como dirían, ¿no? En un análisis de autenticidad son trazos ya más descuidados. Yo no diría descuidados, son trazos que buscan
no parecerse a lo mesoamericano, sino al contrario, ¿no? Como marcar, enmarcar que son coloniales. Ese es mi punto de vista. O sea, que ellos mismos querían desmarcarse, ¿no? De lo mesoamericano para un reconocimiento colonial de las autoridades en ese momento, ¿no? Bueno, este es uno de los, unos anales de Tula que van contando lo que pasa año con año, también ya de manufactura colonial, hermoso, la verdad, ¿no? Y la idea de contar los años de esta manera, pues tiene hasta inscripciones alfabéticas, ¿no? Bueno, estos son los que tienen el INAH. Si yo les contara todos los que tienen los pueblos, no, bueno, se van de espaldas, ¿no? Códice Cholula, Martín de la Cruz Badiano, el Códice de Huamantla, otro de los pueblos que salió beneficiado, ¿no? De la conquista. Igual, ¿no? Es esta búsqueda, vean, o sea, en esta búsqueda de convertir los códices en un espacio cartográfico, o sea, en una cartografía, en una carta del espacio, pues sí se va, o sea, se nota la dificultad que van ellos encontrando para hacerlo. Y entonces, norte, sur, este y oeste quedan fuera de sus ideas y más bien lo que hacen es convertir el espacio, o más bien, imaginar el espacio geográfico como un espacio también temporal, ¿no? Y eso, bueno, pues es un invento completamente de los códices coloniales y que aumenta su valor como auténtico, su innovación, ¿no? Como, vean, o sea, no es que estén al revés, sino que se leen de esa forma. O sea, de aquí para acá lees hacia acá, y luego tienes que voltearlo y leerlo hacia acá, y luego leerlo hacia acá y leerlo hacia acá. Estas son las hechuras que decía el agarre de los tiempos, pero también tiene agua, fuego, acuérdense que implica conflicto, vean. Está señalado aquí el conflicto, ¿no? Entre un pueblo y otro, ¿no? Y que posterior, ¿se acuerdan? ¿No? Los que estuvieron en el intersemestral, este agarre o este símbolo de fuego y agua enredados, pues, y que significa, bueno, parecería que lo que representan es fuego, conflicto, renovación, etcétera, y que también parece que estaba representado en uno de los códices con el águila, ¿no? Y que estaba a un lado del águila que representaba eso, ¿no? Como el conflicto había detonado justo como el encuentro con Tenochtitlán, bueno, el gran lago, y que algunos interpretaron como la serpiente, ¿no? Como una serpiente, que parece que era una serpiente, y luego ya le fueron agregando la idea de que era un águila devorando una serpiente. En fin, bueno, eso es lo maravilloso de los códices, ¿no? Que vamos como encontrando. Pero fíjense cómo después van perdiendo, o sea, a lo que decía el primer autor que leímos, ¿no? La hechura se va, no es que se vaya perdiendo, o sea, sencillamente la escuela de Tlacuilo se termina, bueno, la escuela de arte se va terminando, y entonces la hechura sigue manifestando, sigue aferrándose al uso de los estereotipos, de los glifos, de todo esto, ¿no? Pero ya los trazos se ven cada vez más, pues se ven cada vez más coloniales, ¿no? Y menos mesoamericanos. Pero yo pienso, o sea, esa es hipótesis, que era el propósito, ¿eh? Y bueno, y obviamente la introducción de las figuras hispanas con los caballos, las personas, todos estos, pues ya, ¿no? Y las letras, pues ya nos van diciendo que son completamente coloniales. Ahora, ¿qué voy? Que justo conforme pasa el tiempo, vean, o sea, no es cierto que hay menos códices. O sea, es que este es lo que yo les decía de las clasificaciones que nos van falseando, ¿no? Un poco en lenguaje cuniano, ¿no? O de Feyerabend, ¿no? Todos estos personajes de la historia de la ciencia. O sea, no es que vayan falsos, o sea, no es que sean falsos. Lo que pasa es que los vamos clasificando como menos auténticos, pero pasa lo contrario. Si nosotros vamos a la AGN, vamos a encontrar que cada vez hay más, que hay más fuentes aquí y de aquí. O sea, si vamos a la GEN y retomamos todos los documentos que contienen iconografía o este lenguaje visual de manufactura indígena, o sea, esto crece a montones, o sea, se desborda hacia el siglo XVIII, ¿no? Sobre todo en las reformas borbónicas. Entonces, esto justo lo que yo ya les decía, ya con esto cierro, las clasificaciones que se han creado en torno a lo que es un códice y lo que no, van marginando, ¿no? Algunas fuentes, justo por una cuestión como de discriminación iconográfica, no es como llamarlo, ¿no? En fin. Y bueno, o sea, van perdiendo, según ellos, pues se va perdiendo como así ya lo habíamos visto, se va perdiendo como el valor estético y se va ganando una hechura más a la, a la implementación de elementos
occidentales, ¿no? O sea, este de plano ya, este es maya, ¿no? Pero perdió por completo, según ellos, pues, su, su, su autenticidad, este, mesoamericana, ¿no? Yo diría lo contrario. Ellos mismos fueron, o sea, la misma idea fue esa, ¿no? Mostrar que no eran códices coloniales, mesoamericanos, sino coloniales, ¿no? Bueno, con esto cierro esta parte. Ya hablaré más adelante justo de estos códices, los códices que le llamamos Tlachinolan o códices ya tardíos, los cuales durante mucho tiempo fueron considerados falsos, como una necedad de de las comunidades hacia el pasado, pero hacia su pasado glorioso, pero es todo lo contrario. Me parece que es una manera de reinventarse maravillosa y de redescubrirse a través pues primero del lenguaje visual, que posteriormente va a ser como una una escrituración híbrida entre letra alfanumérica, bueno, sí, alfanumérica y estereotipos de lo que de lo que todavía podían recordar y copiar, ¿no? En fin. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos vemos prontito. Espero que estén muy bien. El siguiente video va a ser los códices mayas.